Hola, buenas tardes. Bienvenidas otra vez más a las charlas de apoyo en cuarentena de la Asociación Creciendo Juntos de Zamora. Hoy es día 1 de mayo, Día del Trabajador. Es un día extraño, cuando muchísima gente está, esta es mi hija Sara, cuando muchísima gente está haciendo teletrabajo. Todos estamos en casa y hoy tenemos, por suerte, a Patricia Merino. Va a presentar Sara, yo creo. Hoy tenemos a Patricia Merino, presidenta de la Asociación Petra, Maternidades Feministas por Respeto, por favor, y autora de un libro que yo diría que es una tesis doctoral en toda regla. Lo cambio de orden. Maternidad, sí. Fraternidad, igualdad. Creo que es así, siempre me lío las tres palabras, pero más o menos fraternité, ¿no? Egalité. Exacto, es como la declaración Francés. de la modernidad, ¿no? De los derechos del hombre que se olvidaron de las mujeres, ¿no? Muy buen apunte ese. Pues nada, os dejo con Patricia, que nos va a hablar un poco de las desigualdades en la infancia, ¿no? Porque esta crisis se ha olvidado claramente y es una muestra más de la poco respeto y poca consideración a nivel sociocultural, sociopolítico que se tiene a la infancia. De aquellas cosas que hemos visto, han sido los que realmente han estado en cuarentena. Los demás hemos podido salir con el perro a comprar no sé qué, pero los niños son los que realmente han estado encerrados. Y cómo esta situación nos ha mostrado una vez más las desigualdades tan grandes que hay a nivel social en relación a la infancia. Muchas gracias, Patricia, por admitir nuestra propuesta, nuestra invitación, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias por ofrecer esta oportunidad, ¿no? de hablar en este tiempo de cuarentena que ya estamos bastante cansadas, creo que todas, ¿no? Porque ya es más de un mes. Y bueno, parece que ahora ya va a empezar la desescalada, ¿no? Y bueno, a ver qué tal va, porque también puede ser muy, muy larga, ¿no? Bueno, no sé lo que habréis venido comentando en las otras charlas, sobre todo el tema del confinamiento y tal. Decías que voy a hablar de desigualdad. Es verdad que en el coronavirus había un tratamiento desigual de la infancia, pero bueno, yo voy a hablar de la desigualdad en general, por supuesto también la desigualdad especialmente en la infancia, en la pobreza infantil, etcétera, pero bueno, conectando un poco con todos los temas que yo investigo, pues me parece muy interesante ver cómo un poco todo lo que está sucediendo ahora con la crisis del coronavirus, el confinamiento, cómo toda esta crisis está revelando, está poniéndonos en unas situaciones un poco límites, pero por ejemplo también a nivel económico, y esto a partir de ahora vamos a ir viendo cómo va a ser la situación económica que nos deje esta crisis, ¿no? Y, y bueno, me interesaba mucho analizar la crisis del coronavirus como un suceso, un desastre, porque es un desastre natural, de hecho es un desastre natural, que ha hecho eclosionar, que ha desvelado, nos muestra un montón de carencias, un montón de desequilibrios, de cosas que llevaban mucho tiempo en nuestra sociedad, latentes o menos latentes, pero que estaban ahí y que eran problemas ya muy serios. Pero es verdad que el coronavirus ha sido como algo que revela todo esto, ¿no? Como que hace que nos lo echa en la cara, ¿no? Y vemos de repente lo graves que son todas estas situaciones que llevamos en realidad arrastrando desde hace muchos años y décadas. Laura, pues ponemos la primera diapo, ¿vale? A ver si la encuentras. Vale, esta. Bueno, esto es un poquito de lo que os estoy hablando ahora, ¿no? La crisis del coronavirus como algo un desastre que revela desequilibrios profundos y antiguos, o sea, cosas que llevamos ya años, décadas, de hecho, sufriendo, ¿no? En realidad lo que ha pasado, o sea, aunque para mucha gente es algo así como un shock esta crisis del coronavirus, yo he escrito un artículo en el que digo, y realmente
lo veo de esta manera, no era algo tan imprevisible. Es decir, arrastramos tales desequilibrios de tal envergadura que si tú, analizando la realidad de todas estas últimas décadas, era casi previsible, ¿no? Entonces, voy en esta charla a analizar todas esas dinámicas dañinas que llevamos arrastrando, que a nivel global serían, pues eso, ese capitalismo extractivo global salvaje, ¿no?, que hay a nivel planetario, y también me interesa analizar a nivel local en España de cómo el sistema de organización de la protección social en España, el cómo organizamos aquí, todo nuestro sistema socioeconómico y de prestaciones, pues bueno, tiene unas características que hacen que aquí las cosas hayan sido pues aún peores, más preocupantes, y que hayamos llegado pues a esta situación tan alarmante, ¿no? Y que todavía va a tener consecuencias. Bueno, desequilibrios ecológicos. Bueno, obviamente el coronavirus tiene mucho que ver con todos los desequilibrios ecológicos toda la contaminación, las mutaciones genéticas. Por ejemplo, el tema de las mutaciones, hace ya muchos años que los expertos en estos temas vienen hablando de que hay una aceleración, hay un incremento de mutaciones perversas, digamos, que tienen que ver con desequilibrios climáticos, y también con cuestiones como, por ejemplo, el tema del 5G, que se está hablando mucho. Yo no sé si el 5G tiene que ver o no con esta mutación en concreta, pero desde luego lo que sí sabemos, sabemos que las radiaciones tienen mucho que ver con las mutaciones. Es decir, que tanto si en este caso es como si no es, yo creo que hay que exigir que se hagan estudios serios sobre estos temas, porque efectivamente sí que hay una conexión entre las mutaciones genéticas y me está diciendo que la conexión es inestable. Bueno, espero que aguante. Decía eso, que hay una conexión entre las mutaciones genéticas y las radiaciones, y este 5G es un grado de radiaciones tremendo, altísimo, ¿no? Entonces, bueno, desequilibrios ecológicos que efectivamente hacía mucho tiempo que nos podían anunciar lo que ha ocurrido con la crisis del coronavirus. Sistema sanitario precarizado. Bueno, hemos visto aquí en España cómo hemos tenido todos estos terribles problemas de que los sanitarios han tenido que trabajar sin equipos adecuados, ¿no? ¿Esto es algo impredecible, sorprendente? Pues no, porque llevamos muchas décadas de precarización del sistema sanitario, de privatizaciones, de un ahogamiento de recursos para el sistema sanitario español, con lo cual tampoco es algo tan sorprendente. Bueno, ahora, cuando en la desescalada del confinamiento, cuando empecemos a salir a la calle, va a haber muchos problemas que ya se están planteando, y han salido varios artículos sobre esto, porque nos piden una distancia física, ¿vale?, de una serie de metros. Esto, en las ciudades españolas, con el urbanismo que tenemos, va a ser un problema muy grave. No hay espacio, no hay espacio. En las ciudades españolas hay hacinamiento, no hay espacios verdes, no hay espacio en las aceras, y va a ser un problema que se plantea ahora con el coronavirus, pero que en realidad es un problema que también viene de largo, viene de antiguo, ¿no? Es decir, tenemos un urbanismo desastroso en las ciudades y tiene que ver efectivamente con, unas dinámicas que se han dado en los ayuntamientos, que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, que tienen que ver con cuestiones muchas veces de corrupción en los ayuntamientos, de especulación, etc. Es decir, que otro problema que el coronavirus nos salta a la cara, pero que es un problema que también viene de antiguo, ¿eh? Entonces esta inhabitabilidad, este urbanismo demencial de las ciudades es todo un proceso que viene de décadas de un abandono y de unos hábitos pues, políticos y económicos pues bastante dañinos, ¿no?, bastante nefastos. La inoperancia política
y los sistemas clientelares. Bueno, la manera en cómo se ha gestionado la crisis, que creo que ninguna estamos contenta, y no digo que lo hubieran hecho mejor ningún otro partido político, o sea, al contrario, pero quiero decir que yo creo que hay unos hábitos de gestión política en este país que ya ni siquiera tiene que ver con los partidos, quizás tiene que ver con las dinámicas internas de los partidos, sea cual. ¿Hola? Analizar correctamente los problemas y para detectar cuáles son las verdaderas necesidades. Esto lo podemos aplicar al tema de cómo se ha gestionado lo de ese confinamiento radical de las criaturas frente a otros confinamientos que han sido mucho más laxos, y lo podríamos también aplicar a, por ejemplo, por qué aquí nos vimos en esta situación de que el personal sanitario no tenía esos recursos que necesitaba, mientras que, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania, pues ya en el mes de febrero hizo, por lo visto, unas compras de remesas enormes de material de equipo para los sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, esta mezcla de, por un lado, esta falta de previsión y, por otro lado, como una rigidez y un autoritarismo, ¿no? Que a pesar de que tenemos el gobierno más progre que hemos tenido nunca, ¿no? Y aún así, pues hemos visto a estos militares que parecía que eran como los protagonistas de las ruedas de prensa. Entonces, estos hábitos un poco autoritarios, pero al mismo tiempo con estos criterios erróneos, ¿no? A la hora de detectar cuáles son las necesidades o cómo gestionar las cosas, ¿no? Luego, el abandono de la infancia. Bueno, efectivamente, ya hemos visto cómo los políticos han pensado en todo, han pensado pues eso, en los perritos, en los fumadores, pero desde luego no se ha pensado en la infancia. ¿Es esto algo nuevo? No, tampoco es nada nuevo. Lo que os voy a explicar hoy, ya veremos cómo en realidad esto es parte del sistema, de la organización socioeconómica y bueno, político-cultural de nuestro sistema político y socioeconómico, el que la infancia es algo que nunca se tiene en cuenta, es lo último o es algo marginal, ¿no? Algo que políticamente no existe para los políticos en este país. Lo veremos porque voy a analizar todo el tema de la desprotección social de la infancia, ¿no? Y luego la desigualdad y la fragilidad del sistema socioeconómico. Esto lo vamos a empezar a ver sobre todo, o sea, ya se está hablando de cuál va a ser la dimensión de la crisis económica que nos espera y bueno, la veremos. Pero lo que es cierto es que esto tampoco es nada nuevo. Claro que va a ser aún peor, pero ¿por qué es algo tan preocupante en este país? Pues porque tenemos detrás, porque ya partimos de un sistema, de una base, de un mercado laboral precario, fragilizado, con tasas altísimas de paro, es decir, de una situación pues mala, ¿no? O sea, se ha creado un sistema, el sistema productivo español, el modelo productivo español es un modelo pues bastante insostenible, ¿vale? Bueno, pues esto era un poco como una introducción. Lo que yo voy a intentar, o sea, entre todo esto que os he dicho, todas estas, digamos, precedentes no del virus, obviamente el virus pues es un virus que ha surgido en un lugar y ha llegado hasta aquí, pero el por qué nos ha afectado de esta manera tan tremenda y de manera diferencial en Italia y España, nos ha afectado de esa manera tan bestia, sí quisiera el analizar cómo todas estas cosas que os he dicho están relacionadas, por un lado, a nivel global, obviamente, con el capitalismo global, y a nivel más local con el sistema familiarista, que es el sistema en que se organiza el estado de bienestar español y de los países del sur, ¿no? Es un tipo de estado de bienestar, un tipo de organización de la protección social y del mercado laboral también, de los países del sur. Y entonces todos estos factores que os acabo de comentar, todos estos problemas añadidos sí tienen que ver con este sistema familiarista de organizar la protección social, la política y el mercado laboral en general, ¿no? Hoy voy a tocar un poquito más los dos últimos puntos, ¿no? Es decir, la desprotección social de la infancia y la desigualdad en los sistemas familiaristas.
Bueno, y empezaré un poquito por eso, ¿no? Por analizar el nexo entre la desigualdad económica, la desprotección social de la infancia y el sistema familiarista. Y puedes pasar, Laura, el segunda diapo. Un momento que no sé qué pasa, no me deja. Está Sí. como bloqueado, no tiene bloqueado. Bueno, ahí. Sí, es el título, ¿no? Es Un momento, un segundo, Patricia, antes de que sigas. Comentaros a todas que tanto Patricia como yo vivimos en zonas rurales con coberturas regulares, tirando malas. Así que si en algún momento se cae Patricia o me caigo yo, volvemos, esperamos el tiempo que haga falta hasta que la otra vez entre. O sea, si me caigo yo no pasa nada, bueno, si me caigo yo puede ser que se vaya en este caso se vaya el PowerPoint. Si se cae Patricia, pues no tenemos ponente, entonces habría que esperar. Pero que entendáis que estamos las dos ambas en una situación de cobertura no muy buena y os pedimos eso, que si en algún momento se cae tengáis un poco de paciencia hasta que quien se caiga vuelva a reincorporar. Perdona por la interrupción. Vale. Bueno, hablando de la desigualdad, es verdad que en los sistemas actuales, o sea, vivimos en un mundo de capitalismo global, neoliberal, salvaje, y la desigualdad es algo que un poco afecta desde luego a todas las sociedades de todo el planeta, ¿no? Obviamente, si ya nos vamos a ámbitos fuera del ámbito europeo, pues la cosa está mucho peor, ¿no? Pero es verdad que dentro del ámbito europeo, que yo en general mis análisis los hago dentro del ámbito europeo, la desigualdad en España es una de las más agudas, tenemos una de las desigualdades más grandes del ámbito europeo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que cuando empezó la democracia, ¿no? Acabó el sistema franquista y empezó el sistema democrático en España, casi coincidió, el neoliberalismo empezó a desembarcar, digamos, a nivel global en los años 80, entonces un poquito coincidió ese momento histórico en que en España no habíamos tenido unos regímenes de bienestar socialdemócratas, unos regímenes que en Europa, en los países socialdemócratas europeos, hubo toda esa esas décadas entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 80, que fueron los años en los que se instauraron los sistemas de bienestar potentes, sólidos, europeos, sistemas muy redistributivos y que son las bases, todavía hoy en día, son las bases de esos sistemas de bienestar redistributivos, justos, que son la base de la igualdad social en los países europeos, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos esas bases, ¿no? No teníamos esa base de esos sistemas de bienestar que en las socialdemocracias más maduras sí que tenían, llegados los años 80 y 90, que es cuando entra más fuerte el neoliberalismo. Entonces, bueno, en España no teníamos esa defensa de esos sistemas de bienestar sólidos y redistributivos, por lo tanto, cuando se instauró el neoliberalismo, enseguida bueno, se produjeron estos desequilibrios importantes en cuanto a la desigualdad, de manera que hoy tenemos una sociedad en la que el 25% de los hogares hoy en día subsisten por debajo del umbral de pobreza. 25% es mucho, ¿eh? Es un cuarto de los hogares españoles que están por debajo del umbral de pobreza. Entonces, otro indicador que es preocupante es que en España, por ejemplo, el 13% de los trabajadores son trabajadores pobres, es decir, es gente que tiene su empleo, pero aún teniendo un empleo, están por debajo del umbral de pobreza. Bueno, son unos indicadores que a nivel europeo pues son preocupantes, ¿no? Vamos a poner la diapositiva 3. Vale. Bueno, me pongo las gafas porque aquí están muy pequeñitas las letras. No sé si llegáis a leer. ¿Podéis ver bien los países? En ¿Sí? pantalla de ordenador sí, supongo que en pantalla de móvil no. No. Bueno, esto es la desigualdad en la distribución de la renta en el año 2017, ¿vale?
Entonces, los países que tienen la raya amarilla más larga son los países que tienen mayores índices de desigualdad, ¿vale? El primero, estas son la media de la Unión Europea 28, ¿vale? La primera, ¿vale? La primera ya. Y luego ya esta, la más larga de todas, es Bulgaria. Entonces voy diciendo los nombres en orden descendiente. La más alta es Bulgaria, luego Lituania y la tercera es España. Después viene Rumanía, después viene Letonia, Grecia, Italia, Portugal y Estonia. Y luego Reino Unido, ¿vale? Bueno, los países con menos desigualdad en la distribución de la renta, empiezo por detrás del todo, tenemos Eslovenia, Chequia, Finlandia, Eslovaquia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Malta, creo, Suecia. Bueno, aquí estarían todos. Tenemos también a Noruega y Finlandia. Perdón, Noruega e Islandia, ¿vale? Pero bueno, en los países con una desigualdad menor, siempre tenemos a los países nórdicos, ¿vale? Siempre tenemos los países nórdicos y solemos tener también algunos de los países del este, como veis, por ejemplo, Eslovenia y Eslovaquia, que son países que vienen del bloque del este, pero como que han posiblemente conservado algunas estructuras de prestaciones, etcétera, bastante redistributivas, ¿vale? Posiblemente de sus anteriores regímenes socialistas, posiblemente, ¿no? Sin embargo, en las tasas más altas de desigualdad siempre tenemos a los países mediterráneos, los países que tienen estos sistemas familiaristas mediterráneos, fijaros que tenemos a Grecia, Italia y España. Luego tenemos siempre a Rumania y Bulgaria, que son países con una desigualdad y unas tasas de pobreza infantil tremendas, siempre, siempre. Y siempre tenemos también a Lituania, Letonia y Estonia, que son unos países en los que se produjo, como, igual que en Rusia, se produjo ese desembarco brutal del capitalismo. No sé si conocéis un poco bueno, el libro de Naomi Klein, la teoría del shock. No sé, bueno, Naomi Klein explica cómo se aprovechan crisis muy traumáticas, como por ejemplo en los países del bloque socialista fue la caída del comunismo repentina, y se aprovechan este tipo de situaciones de descalabro social para introducir un capitalismo salvaje, pues muy a saco y de manera muy brutal. Entonces, en estos países, igual que en Rusia, ocurrió esto, ¿no? O sea, se aplicó un poco la teoría del shock y se aplicó un capitalismo salvaje, y por esto son unos países que tienen hoy en día pues estas tasas de desigualdad brutales y unas sociedades pues ultracapitalistas, ¿no? Bueno, entonces, veis cómo lo que nos interesa aquí es ver eso, que España, junto con los países del sur mediterráneo, están aquí en estos índices altos de desigualdad social, ¿no? Reino Unido es un caso diferente. Reino Unido también tiene tasas muy altas de desigualdad, pero ahí es porque Reino Unido, como posiblemente Estados Unidos tenga tasas muy parecidas, son países en los que hay muchísima riqueza. Es decir, hay una tasa muy alta de millonarios, de gente que tiene muchísimo dinero. Entonces, claro, ahí las diferencias de los que tienen muchísimo y los que tienen poquísimo son enormes, enormes. Y eso produce estas tasas enormes de desigualdad. Pero sí hay una diferencia entre, por ejemplo, Reino Unido y España, y es que en Reino Unido y en los países tipo Estados Unidos también, con regímenes liberales se llaman, sí hay empleo, o sea, no hay problemas de empleo, porque otra cosa característica de los regímenes familiaristas es que hay siempre escasez de empleo, unas tasas muy altas de paro, ¿vale? En estos países liberales sí que hay mucho empleo, lo que pasa que hay unas diferencias sociales enormes, diferencias salariales enormes y, bueno, pues también tienen este problema de desigualdad por un capitalismo aún más salvaje que el que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a la siguiente, que es parecida que esta.
menores en riesgo de pobreza y exclusión social 2018. Esto sobre todo para que veáis que esta gráfica se parece muchísimo a la anterior. Es decir, tenemos más o menos los mismos países en los índices más altos de pobreza infantil y los índices más bajos de pobreza infantil. Es decir, la desigualdad es absolutamente correlativa a la pobreza infantil. En países donde hay más desigualdad, tienes, desde luego, más pobreza infantil, y países donde tienes más redistribución, es decir, menos desigualdad, tienes mucha menos pobreza infantil. Porque si lo miráis, tenéis más o menos los mismos países. Siempre están los países nórdicos, donde menos pobreza infantil hay, y esos países del este, que siempre son Eslovenia y Eslovaquia y Chequia, que son países, además, por ejemplo, un país como Chequia es interesante porque tiene unas políticas como muy amigables con la infancia, protegen mucho la infancia. No es un país rico, es un país más pobre que España, ¿eh? O sea, por eso me parece interesante ver cómo estos países, que no son más ricos que España en absoluto, y sin embargo son mucho más protectores de la infancia y mucho más redistributivos, ¿vale? Estoy hablando de eso, de Eslovenia, Eslovaquia, Chequia, ¿vale? Y en las tasas altas de mucha pobreza infantil, mucha desigualdad, siempre tenemos los países mediterráneos, Grecia, Italia, España, y tenemos pues Bulgaria, Rumanía siempre, y esos países, Letonia, Lituania, Estonia, ¿vale? Bueno, vemos que aquí, en estos países, por ejemplo, los liberales o los países del este, se explican todas estas desigualdades y esta pobreza pues por ese capitalismo tan salvaje. En España, que el capitalismo global y el capitalismo salvaje es algo que está obviamente en todos los países hoy en día, pero bueno, hay gradaciones, ¿no? No podemos decir, desde luego, que tengamos un régimen más liberal, más salvajemente capitalista, por ejemplo, que Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué? Porque si no tenemos un capitalismo más salvaje que Reino Unido, por ejemplo, o que esos países, Letonia, Lituania, Estonia, ¿por qué estamos siempre en esas tasas tan malas de redistribución? Pues la respuesta es nuestro sistema familiarista, porque nuestro sistema familiarista no es nada redistributivo. ¿Y por qué no es redistributivo? Bueno, cuando yo siempre hago mucha crítica del sistema familiarista. Claro, el sistema familiarista, aunque la palabra parece como muy amigable y parece que decir sistema familiarista va a ser un sistema que proteja a la familia, es que no es así. O sea, yo soy muy crítica con el sistema familiarista porque el sistema familiarista, aunque parezca lo contrario, no es un sistema que protege a la familia, sino todo lo contrario. El sistema familiarista se caracteriza precisamente por ser un sistema que no ofrece prestaciones, no ofrece recursos a las familias, a la infancia y a la crianza. Es decir, es un sistema que considera que la infancia y la crianza es una responsabilidad privada de las familias, que son las familias las que tienen que resolver todos los problemas, toda la vulnerabilidad económica que pueda conllevar la crianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, paradójicamente, los sistemas familiaristas son precisamente aquellos que no tienen, que carecen de prestaciones para la infancia. Lo que se considera que es la familia la que tiene que asumir y que cumplir la función de la protección social de la infancia. En otros países esto lo hace el Estado tiene prestaciones para la protección social de la infancia, pero en los países familiaristas no existe porque existe esta familia que a menudo en los países mediterráneos es una familia extensa, que engloba también a abuelos, tíos, a familia extensa, y se considera que ese es el colchón de seguridad y ese es lo que funcionalmente en esas sociedades se va a hacer cargo de todas las vulnerabilidades, de todos los problemas que puedan surgir durante la crianza o en la vida adulta de las personas, ¿vale? En las sociedades familiaristas, los recursos son principalmente para los asalariados y para los mayores. En realidad es un modelo que tiene todavía muy presente el sistema, el modelo del varón sustentador, es decir, las
La protección social, la seguridad social, las prestaciones están principalmente dirigidas a proteger esa figura del varón sustentador, que hoy en día ya no es varón, pueden ser varones o mujeres, pero lo que no ha cambiado es el recorrido laboral, ¿vale? Es decir, todavía esa figura que se protege dentro del sistema es una figura que tiene una vida laboral estándar, es decir, de un empleo fijo, 8 horas, etc. Y esta es el beneficiario de la protección social en los sistemas familiaristas. Vamos a la siguiente diapositiva. Vale, aquí un poco escrito las características fundamentales del sistema familiarista, ¿vale? Un mercado laboral dual. Dual quiere decir que está muy dividido, ¿no? O sea, funcionarios, no funcionarios, mucha gente inactiva frente a los activos, un trabajo muy precario frente a otros ámbitos en los que hay empleos muy bien remunerados, ¿no? O sea, como muy polarizado, ¿vale? Mucha inactividad, las tasas de inactividad en España son tremendas, o sea, pensad que en otros países, en España hay un 40%, en torno a un 40% de mujeres fuera del mercado laboral, y bueno, esto es una burrada si lo comparamos con lo que hay en los países europeos, así la media de los países europeos. Mucho paro, por supuesto, tasas altísimas de paro, O sea, aquí cuando hay 15% de paro se dice, uy, qué bien. En otros países 15% por paro es escandaloso. Fijaros, en otros países tasas normalitas de paro son 5%, ¿no? Aunque bueno, ahora ya con el coronavirus vamos a ver qué pasa, porque como ya todas las evoluciones son que no se sabe qué va a pasar. Bueno, también hay mucha economía sumergida, ¿no? Mucho trabajo informal, ¿vale? Aparatos estatales fragmentados y permeados por redes clientelares. Bueno, esto, si os acordáis, tiene que ver con lo que he comentado antes, incluso, por ejemplo, lo del urbanismo, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con estos aparatos estatales que funcionan mucho a base de redes clientelares, ¿no? Estrecha relación entre relaciones personales y acceso a los recursos. Esto tiene que ver también con lo que os estaba comentando. Es decir, cuando un sistema de protección social está ya asumido que la ayuda no te va a venir del Estado, que la ayuda te va a venir de tu familia, cobran muchísima importancia las relaciones personales y las relaciones familiares. No solo porque haya, por supuesto, afecto, a veces lo hay, a veces no lo hay de todo, pero es que en España tienen este plus, este valor añadido de que las relaciones personales y familiares son fundamentales para la seguridad económica, para momentos en los que pueden ser fundamentales como colchón de seguridad, ¿no? Y acceso a los recursos tiene que ver con las redes clientelares, es decir, las relaciones familiares tienen que ver con el acceso a recursos y el acceso al empleo. Hay unas estadísticas por ahí que dicen que en España hasta un 70% de gente ha conseguido su empleo gracias a contactos, informaciones de la familia o de conocidos, ¿no? De amigos, amigas. Y estas tasas en otros países son del 30%. Bueno, los mayores y asalariados se consideran los receptores legítimos de la protección social. Efectivamente, como os decía, el sistema de protección social está pensado para proteger sobre todo el recorrido vital de los asalariados. Pensad, por ejemplo, que España tiene el gasto más alto de toda la Unión Europea en desempleo. ¿Esto por qué es? Por un lado, porque tenemos un paro altísimo, pero por otro lado, porque la protección social está pensada sobre todo para la protección de esa persona asalariada estándar, ¿vale? Y los mayores, pues también están protegidos suficientemente en España, al menos en cuanto a la partida del presupuesto que se les dedica. Otra cosa es que luego esa partida esté bien repartida entre los que más reciben y los que menos, eso no. Pero sí que las partidas que se dedican a los mayores pues están en la media europea, ¿no?
infancia, juventud y maternidad no son destinatarias de protección social. Esto es lo que nos interesa a nosotras, ¿vale? En los sistemas familiaristas y en el sistema español, infancia, juventud y maternidad simplemente no se consideran destinatarias de protección social. Es algo completamente nuevo y, de hecho, bueno, pues yo un poco me he dedicado a demandar que esto no puede ser así, ¿no? Que hay que cambiar estos criterios. Es decir, si queremos una sociedad justa y una sociedad que ponga en el centro la vida, la infancia y la maternidad tienen que empezar a ser destinatarias de derecho propio de la protección social, ¿no? Y no como una, y no a través del empleo, porque las pocas prestaciones que hay son no por, de madres, que se dice, para madres trabajadoras. Esas prestaciones para madres trabajadoras no son por ser madre, de hecho son por ser trabajadora, las pocas que hay, ¿vale? Bueno, asignación de derechos no está individualizada, hay muchos derechos derivados. Sí, en España aún hay muchos derechos derivados. Por ejemplo, pensad que el derecho a la sanidad en millones de personas en España lo tienen como un derecho derivado, es decir, la persona titular de ese derecho es el asalariado, pero igual pues su mujer, que no tiene un empleo, es una beneficiaria como derecho derivado. Y no es exactamente, aunque bueno, casi es igual, pero hay unas pequeñas cosas que son diferentes. No es exactamente el mismo tipo de derecho. Entonces, en este tipo de sistema de protección social, esta inhibición del Estado en lo relativo a la protección social de la infancia y de la crianza refuerza la cohesión familiar. Es lo que os contaba, ¿no? Si el Estado no protege a la crianza, la infancia, necesitamos confiar en la familia y la familia es un recurso importante, un recurso de protección social. Pero como esto ya está completamente normalizado, asumido por la gente, entonces tampoco hay esa demanda, ¿no? Es decir, tú, si en los países nórdicos quitas ahora toda una serie de prestaciones, es que la gente se echaría a la calle, vamos, habría la revolución, vamos, no, porque sería completamente inaceptable. Pero aquí, como es algo normalizado, como es algo propio del sistema, nunca hemos tenido esas prestaciones, pues se acepta y se asume que efectivamente tiene que ser la familia la que cubra todas estas carencias, ¿no? Pero a su vez el Estado, como no hay esa demanda social, bueno, el Estado tiene la ventaja de que aparentemente no hay una demanda social, aparentemente no hay una necesidad social, aunque ahora el coronavirus nos va a empezar a mostrar que sí que hay esa demanda social y que sí que hay esas necesidades y esas urgencias sociales. Pero desde un punto de vista político, si los colectivos no demandan estas cosas, pues bueno, el Estado en principio dice, bueno, aquí no hay demanda, aquí nadie pide esto, aquí no hay problema social, ¿vale? Ya lo está cubriendo las familias extensas. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, no sé si... Esto es para mostraros en cifras cómo funciona esto, ¿no? Os decía que la inversión, o sea, el presupuesto de un Estado es como un pastel, y esto es importantísimo. O sea, cuando se habla en política, al final siempre estás hablando de presupuestos y de reparto del presupuesto. Por eso es importantísimo, en política en general y en feminismo también, ver cómo se reparte el presupuesto y qué es lo que se dedica, bueno, a las mujeres, a la infancia en este caso, y cómo se hace de verdad ese reparto de presupuesto. Fijaros lo que es la inversión en la función infancia-familia. La media de la Unión, son cifras de 2016, la media de la Unión Europea casi 700. España 335. Vale, es la mitad de la media. La mitad de la media, ¿eh? Fijaros que hay países, Dinamarca, Suecia, Alemania, que dedican por habitante, bueno, una media estándar, más o menos como euros, pero bueno, están estandarizados, por habitante. Dinamarca dedica 1.100 y pico, Suecia, Alemania, dedican más de 1.000 euros por habitante, ¿vale? Para infancia-familia. España, lejísimos de esas cifras, dedica la mitad de la media. Bueno, sí, puedes pasar a la siguiente si quieres.
porque aquí, bueno, aquí está en porcentaje del PIB, fijaros la diferencia que hay, ¿no? España 1,5 del PIB, los países, hay países que invierten 3,5, es decir, casi 3 veces más, ¿no? Pero bueno, si vamos otra vez estos son datos de 2013, para que veáis que la cosa no ha cambiado mucho. Para que veáis que la cosa no ha cambiado mucho porque, bueno, aquí la media de la Unión Europea, pues casi 600, y aquí estaba, pues que no llegaba a 300, ¿no? O sea que más o menos siempre estamos en la mitad de la media, ¿vale? Que es eso, o sea, lejísimos de los que más invierten, y la mitad de la media. Es decir, y estamos por detrás de países como esos que os comentaba, como Estonia, como Chequia, es decir, países que no son más ricos que nosotros, pero que sí que invierten mucho más que nosotros en infancia, ¿vale? Una cosa importante es lo que os comentaba antes. No es que España en general, o sea, si miramos el gasto social total en España, no es menor que la media de otros países europeos, ¿vale? Si miramos el gasto, ya os digo, en desempleo es muchísimo más alto que la media. Si miramos el gasto, por ejemplo, en mayores, en pensiones y, por ejemplo, en discapacidad, estamos en la media, estamos muy bien. Pero ¿en qué es en lo que en España no se gasta ni un duro, que estamos fatal? En infancia, en vivienda y en exclusión social. Fijaros que infancia, vivienda y exclusión social son 3 funciones de la protección social que son las más importantes para la infancia, las mamás y mucho, sobre todo para las familias monomarentales, ¿vale? Es decir, las mujeres mamás precarias dependen muchísimo de estas prestaciones. Las prestaciones para vivienda, por ejemplo, son importantísimas en Suecia, en Alemania, en todos los países que tienen buenas prestaciones para infancia. Las prestaciones para vivienda son también muy importantes. Y son unas partidas del presupuesto que en España son casi inexistentes, ¿no? Entonces, esto es para que veáis que es toda una cuestión como global del gasto social, de cómo funciona un sistema familiarista que se caracteriza por no proteger a las familias, ¿de acuerdo? Bueno, sí que me gustaría, si vas un poquito para atrás, la anterior, ¿vale? Pensad una cosa, estos 335 por habitante que se gastan en infancia-familia, gran parte de esto es gasto en escuelas infantiles, ¿eh? Es para que os hagáis una idea. O sea, encima lo que se gasta es para escuelas infantiles, que está dentro de este presupuesto, servicios, ¿vale? Porque además nuestro gasto en escuelas infantiles, en eso sí que estamos en la media europea. Y ha habido algunos años en los que hemos estado por encima de la media. O sea, en escuelas infantiles sí que gastamos pues mucho, digamos, a niveles, bueno, equiparables con los niveles europeos. Pero solo en eso, en escuelas infantiles, ¿vale? Para que los niños estén ahí de 0 a 3, todos bien metiditos, ¿no? A ver, no sé si esta es la 8, vamos a la 8, esta es la 8, vale, no, la anterior, vamos a la anterior. Vale, no, la de la siguiente, esta, ok, vale. Esto, de todo lo que os he contado, esta es la consecuencia, ¿vale? Todo lo que hemos visto de lo que se gasta, de en qué se gasta el dinero, quiénes son beneficiarios de protección social, pues esta es la consecuencia. Pobreza por tipo de hogar. Vale, aquí vemos, a mí me encanta este esquema, porque veis, la media de la población de la pobreza por tipo de hogar, 22%, ¿vale? Todos los hogares que tienen un riesgo de pobreza menor que la media, 2 adultos sin niños, otros hogares sin niños, hogares de una persona. Uy, un momento, Catalina, por favor, ¿tienes encendido el audio de tu móvil? ¿Podrías apagarlo para que no interfiera en la charla de Patricia? Gracias. ¿Sí? Vale, gracias, Catalina. Vale, pues si veis,
todos los hogares sin criaturas tienen tasas de pobreza menores de la media. Y sin embargo, los que están por encima de la media, 2 adultos con 1 o más niños dependientes, otros hogares con niños dependientes, un adulto con niños dependientes. Son todos hogares con criaturas en el hogar. Entonces, este es un esquema sencillo y clarísimo. Aquí se ve perfectamente cómo es la estructura de la pobreza y la estructura de la protección social en España. Es decir, todos los hogares con criaturas tienen mucho mayor riesgo de pobreza y todos los hogares sin criaturas mucho menos riesgo de pobreza. O sea, la estructura de la pobreza es esta y, desde luego, el abandono de la protección social de la infancia está clarísima, ¿no? En este esquema, yo creo. Bueno, esta penalización, ¿no? Me gusta mucho hablar de eso, de esta penalización de la crianza. Es una manera de penalizar económicamente la crianza. Y sobre todo, cuando esta penalización se convierte ya en algo pues tremendo y amenazante, es en las familias monomarentales. Efectivamente, las familias monomarentales son las que más sufren todo esto. De hecho, tienen un riesgo de pobreza que es el doble que las familias biparentales, ¿no? Fijaros que las familias monoparentales españolas son, en toda la OCDE, son las que más pagan en impuestos, el impuesto de la renta, y las que menos reciben en prestaciones. O sea, esto es algo muy tremendo, ¿eh? De los países desarrollados, las que más pagan en impuestos y menos reciben en prestaciones. Es realmente una penalización que funciona como una especie de amenaza, ¿no? O sea, si tú te divorcias, si tú te conviertes en una mamá sola, pues lo vas a tener muy mal, muy jodido, ¿no? Y fijaros que esto en realidad es una cosa que es funcional a una sociedad patriarcal, ¿no? Bueno, esa amenaza que está ahí y que creo que la gente es consciente de ella, ¿no? Pues es perfectamente funcional a un sistema patriarcal, ¿no? También quería, bueno, deciros que este sistema familiarista pues casa muy bien, o sea, confluye con los intereses del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque son dos sistemas que, si os fijáis, los dos tienen mucho interés en que todo, o sea, en que haya muy poco Estado. Cuanto menos Estado, mejor, ¿no? En que privatizar, o sea, que las responsabilidades de la protección social sean privadas, lo más privadas posibles, ¿no? Entonces, esto, el que no haya Estado sin interés del neoliberalismo, y el familiarismo tiene ese interés en que todo lo que tiene que ver con la reproducción, con la familia, con las criaturas, pues es una cuestión privada. Es la familia la que tiene que asumir esa responsabilidad del sostenimiento de las criaturas y de la crianza, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver ya en la siguiente, que es un poquito el siguiente bloque que quiero hablaros, porque, bueno, esta crítica al familiarismo, pues bueno, yo hace tiempo que la vengo exponiendo, pero ¿qué pasa? Que ahora nos ha pillado el toro, ¿no? O sea, con el coronavirus, de repente, bueno, se nos avecina una crisis socioeconómica importante, vamos a ver qué va a pasar con el mercado laboral. Y claro, entonces, que está ahora mismo el gobierno rápidamente, el gobierno de Sánchez está a marchas forzadas tratando de introducir, bueno, este ingreso vital mínimo, porque verdaderamente vamos a vernos con toda una población, ¿no? Un porcentaje de población que va a estar en situaciones terribles, ¿no? Socioeconómicamente, en situaciones muy, muy, muy apuradas. Bueno, ¿qué pasa? Para las personas que venimos ya años, ¿no? Solicitando que se hagan demandando unas políticas más modernas, más avanzadas, más ambiciosas, ¿no? De protección social, pues bueno, esto es como, vale, ahora tienes una hemorragia grave que te sale a borbotones la sangre y entonces tratas de poner un parche de cualquier manera. Esto es lo que se está pretendiendo hacer con este ingreso vital mínimo. Pero en realidad el problema que tenemos de estas bolsas de pobreza, de esta pobreza infantil, de esta desigualdad, es un problema
también antiguo, que viene de décadas, que viene de una protección social que siempre ha sido, bueno, una protección social muy mal diseñada, con muy poca intención redistributiva y desde luego con muy poca vocación igualitaria, ¿no? Y digo igualitaria en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el eje de clase como en el de sexo. Entonces, bueno, este ingreso mínimo vital que quieren introducir ahora, dicen que va a beneficiar a 1 millón de hogares, que el 50% serán hogares con niños y un 10% hogares monoparentales. Vale, fenomenal. El ministro Escrivá ha dicho que se trata de reducir todo lo posible la pobreza severa, ¿vale? Y esto es interesante porque ya cuando llegó al poder, Sánchez, una de las primeras cosas que hizo fue hacer una reforma en prestaciones familiares, también intentando reducir la pobreza severa. Claro, les preocupa mucho la pobreza severa, ¿por qué? Por un lado, es bastante vergonzoso para un país digamos, del norte global, ¿no? De un país bueno, rico, ¿no? Estamos al menos ahí entre los 20 o 30 países más ricos. Entonces, es muy vergonzoso tener estas tasas de pobreza severa que tenemos. Y yo entiendo, ¿vale?, que los políticos quieren reducir esa pobreza severa, pero, a ver, la tasa de pobreza severa, de pobreza infantil severa, es un 7,5%. Es decir, es un porcentaje muy pequeño de la población de la infancia, ¿no?, de la población infantil en España. Y, sin embargo, sabemos que la tasa de infancia de niños y niñas con riesgo de exclusión social está siempre cerca del 30%, 28%, por ahí, ¿vale? Entonces, si sabemos que 1 de cada 3 niños y niñas en España tienen riesgo de pobreza y exclusión social, el que tú trates de poner un parche rápido de cualquier manera en ese 7% de pobreza severa, vale, de acuerdo que eso es políticamente necesario. ¿Por qué? Porque este tema de la pobreza severa, España ha recibido muchas llamadas de atención por parte de la Unión Europea. Es decir, a nivel político es como algo que hay que resolver rápido porque es muy vergonzoso y porque no puede ser que tengamos estas tasas de pobreza severa. Pero no es algo que resuelva en absoluto este problema estructural que arrastramos desde hace décadas de un sistema de protección social que ha pasado olímpicamente siempre de la crianza y de la infancia y desde luego esta solución no aborda de una manera seria este problema estructural que tenemos de esas tasas de un 30% de pobreza infantil en España, que ya os digo que es algo que viene de muy antiguo, ¿no? Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es? La siguiente diapositiva. Sí. Bueno. A ver, aquí es importante decir que la política más potente que hay en todos los países europeos para luchar para redistribuir, para luchar contra la pobreza infantil, para producir más equidad, son las transferencias por menor a cargo. Son esas políticas universales de prestaciones por menor a cargo. Estas son unas prestaciones que hay en casi todos los países de la Unión Europea como prestaciones universales y son prestaciones que te dan mensualmente por cada criatura, es decir, lo que sea multiplicado por las criaturas que tú tengas. Tú, Laura, tienes 3 criaturas, pues multiplicado por 3. Tú, la que tiene una, por una. O sea, por cada criatura mensualmente te dan una cantidad X. Esa cantidad X es en torno a los 100 euros mensuales. Supera, la verdad, en los países nórdicos, en Reino Unido, supera los 100 euros. En Alemania, que siempre tienen unas cuantidades las más altas, están ya por 200 euros mensuales por criatura. Vale, yo ya sé que en España posiblemente no hay tanto dinero
para llegar a los 100 euros, pero desde luego lo que tenemos en España no existe una política universal de este tipo, no existe. Lo que tenemos en España es una prestación sujeta a renta, ¿vale? Pero es una prestación sujeta a renta bastante ridícula, ¿vale? Es una prestación que eran 24, hasta hace poco eran 24 euros mensuales, ya me diréis lo que se puede cubrir con 24 euros mensuales. El gobierno Sánchez, cuando tomó posesión, subió de 24 a 28. La verdad es que a mí estas cosas me parecen como casi una tomadura de pelo, ¿vale? O sea, es como casi reafirmar que les sigue importando un bledo y que no dan ninguna importancia a tomarse en serio la protección social de la infancia, ¿no? Pero es que además es una prestación sujeta a renta y solamente estos 24 euros, solamente son beneficiarias las familias que tienen rentas inferiores a 12.400 euros anuales. Fijaros, 12.400 euros anuales para 3 personas. Es decir, llegan a poquísima gente, ¿vale? Es una vergüenza, o sea, es una vergüenza que sea una prestación tan absolutamente miserable que simplemente es para un porcentaje muy pequeño de la población, que desde luego no abarca a las clases medias, porque lo que redistribuye realmente es cuando son prestaciones que abarcan a todas las clases medias. Y todas estas prestaciones universales que os he comentado que hay en países europeos abarcan a todas las clases medias, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es el gasto en transferencias. Antes hemos visto el gasto general en infancia, ¿vale? En familia de infancia. Bueno, este es el gasto en transferencias, que serían, por ejemplo, estas prestaciones que os acabo de comentar. También están incluidas aquí las prestaciones de paternidad y maternidad, los permisos parentales. Los permisos parentales. Fijaros la gracia que ahora resulta que estas prestaciones van a aumentar, pero van a aumentar dando una cantidad de dinero para los padres, ¿no? Bueno, entonces, fijaros aquí también la media europea, la media Unión Europea 28, que es de 461, ¿vale? Y España, 138. Aquí la cosa es aún más, un agravio más terrible que la anterior, porque si antes estábamos en la mitad de la media, ahora estamos en la tercera parte de la media. 138 es más o menos la tercera parte de la media de la Unión Europea. Es decir, que aquí ya es una cosa escandalosa, la escasez de inversión que hay en este gasto en transferencias. ¿Por qué es importante esto, el gasto en transferencias? Este tipo de transferencias, como os he dicho antes, son las prestaciones más importantes y más potentes para crear igualdad, para luchar contra la pobreza infantil, para crear justicia social, equidad y para reducir los niveles de pobreza en general y de pobreza infantil en particular. Entonces, si vemos el gasto de España en esta función, ya entendemos perfectamente esas tasas de pobreza infantil. O sea, este gasto social en transferencias explica completamente las tasas de pobreza infantil que hay en España. O sea, lo uno es absolutamente correlativo de lo otro, ¿no? Es más, os diré, para entender un poquito, ¿no? esta organización, yo diría que, bueno, nefasta y hasta diría perversa de la protección social de la infancia en el sistema familiarista español. Os daré un dato que a mí me indigna particularmente. En España, las políticas familiares son regresivas. ¿Qué quiere decir regresivas? Quiere decir que en España se da más en protección social de la infancia a quien más tiene. Es decir, el gasto social medio por menor en España aumenta de manera paralela a las rentas de su familia. Esto es bastante escandaloso y me diréis, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Pues
Puede ser porque muchos de los beneficios para infancia y familia se canalizan por vía fiscal, es decir, como desgravaciones fiscales. Por lo tanto, quien no tiene que pagar Hacienda, pues no puede ser beneficiario de estas prestaciones, ¿no? De estos beneficios. También porque hay unas cuantas prestaciones para infancia, familia, que no están sujetas a renta. Por ejemplo, hay unas cuantas prestaciones de familia numerosa, porque las ayudas a familia numerosa son, yo diría que la única política clásica de ayuda a las familias que hay en España. Y es una política de origen franquista, o sea, heredera del franquismo, ¿vale? Y muchas de esas políticas no están sujetas a renta. Eso quiere decir que los beneficios los va a recibir igual una familia que tenga unos ingresos muy precarios que la familia del subdirector del Banco Bilbao Vizcaya. Si son familia numerosa, igualmente ellos van a tener reducción en transportes, reducción en el pago de matrículas de la universidad, ¿vale? Y claro, esto es dinero que el Estado está dando a estas familias y que quizá si no fuera regresivo este reparto absolutamente demencial del gasto en infancia y familia, perdón, pues habría probablemente más presupuesto para un gasto social que pudiera invertir más en las familias que realmente lo necesiten, ¿no? Bueno, también, yo no sé si tenéis en vuestras comunidades autónomas, pero, por ejemplo, en Madrid hay prestaciones vía fiscal que desgravan, pues, por ejemplo, por clases de inglés particulares o desgravan por compra de uniformes, ¿vale? Entonces, esto en un país con las tasas de pobreza infantil que tenemos es completamente demencial, ¿vale? Bueno, en Petra defendemos una prestación por menor a cargo universal, parecida a las que hay o sea, demandamos para España una prestación equivalente a las que hay en Europa, ¿no? De este estilo, una cantidad mensual por criatura, una cantidad decente y que abarque y que cubra a todas las clases medias, ¿de acuerdo? O sea, que realmente cubra, idealmente sería universal, pero para que sea universal tendríamos que tener un sistema fiscal que sea realmente progresivo, ¿no? Un buen sistema fiscal, cosa que no tenemos y que parece ser que es medio imposible implementar en España. Entonces, bueno, quizá aquí se podría contemplar la posibilidad de que no sea absolutamente universal, pero sí que abarque hasta unos niveles de renta bastante, ya digo, que abarque a todas las clases medias, ¿no? Para que sea una prestación lo más universal posible. Bueno, y vamos a ir ya a lo último que quería explicaros, porque todo este tema, lo que he hablado ahora es una renta básica, ¿no? O sea, lo que os he hablado, esta prestación por menor a cargo es una renta básica. Ahora, con la crisis que se nos avecina, con esta política que quieren implementar de la renta mínima, el ingreso vital mínimo, pues se ha vuelto a abrir otra vez el debate de las rentas básicas, ¿no? Es un debate que se ha dado varias veces, así en los ámbitos políticos y en los ámbitos de Podemos y en los ámbitos de gente progresista, y creo que es importante aclarar algunas cosas, ¿no? A ver, la renta que van a implementar, que parece ser que la van a implementar en mayo y que efectivamente es necesaria, porque en la situación en la que estamos es necesaria, es un ingreso vital mínimo, ¿no? Así le llaman. Vale, hay toda una serie de rentas básicas, como por ejemplo las rentas mínimas de inserción, el RMI famoso, el ingreso vital mínimo, se habla de rentas garantizadas, hay toda una serie de rentas que, cada una tiene sus características, son propuestas diferentes, pero la mayoría de las rentas que oiréis por ahí son rentas condicionadas. Condicionadas quiere decir que para que te las den para ser beneficiario tienes que justificar una serie de requisitos, ¿no? Es decir, tienes que probar que tú tienes una carencia de rentas y tienes esa necesidad, ¿vale?
Entonces, son rentas condicionadas. Hay un colectivo, que es el colectivo en España, quien más está moviendo es la red Renta Básica, que demandan una renta básica universal. A ver, la renta básica universal es otra cosa muy diferente. No tiene nada que ver con estas rentas condicionadas que son las más habituales y las que, digamos, hay en realidad en todos los países de Europa. Tienes rentas condicionadas, pues eso, mejores, peores, que abarcan más, que abarcan menos. Es verdad que en España las rentas mínimas que tenemos, las rentas condicionadas, rentas mínimas de inserción, hasta ahora son muy escasas. Hay son muy poco homogéneas, es decir, según qué comunidad autónoma, pues tienen cuantías muy diferentes. Hay comunidades autónomas que tienen 400 euros o menos, otras, pues País Vasco, Navarra, tienen hasta 600. Entonces, claro, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Que esto es injusto, claro. Y luego, además, el problema más gordo es en realidad que estas rentas no llegan a toda la gente que lo necesita. Es decir, bueno, justo el otro día leía algo que no llegan apenas ni a un 10% de las personas en riesgo, con riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo, ¿no? Pero, problemas aparte, estos son todo rentas condicionadas. Entonces, ya os digo, la renta básica universal, que oiréis por ahí hablar de la renta básica universal, es otra propuesta muy diferente. Es una renta no condicionada, es decir, es una renta que recibiría cualquier ciudadano adulto del Estado. Simplemente llegas a los 18 años y ya automáticamente tienes derecho a esa renta por ser ciudadano. ¿Vale? Bueno, esta propuesta en España, ya os digo que quienes más la han trabajado, esta propuesta, son la Red Renta Básica, ¿no? Y la persona así más visible que ha movido esto es Daniel Raventós. Bueno, esta es una propuesta que en realidad ha sido diseñada para romper la relación entre ingresos y trabajo remunerado. Es decir, su diseño está pensado un poquito para defender los intereses de los trabajadores. Lo que se pone en el centro son los trabajadores, su situación y la defensa de sus intereses, ¿no? Puesto que si una persona tiene ya unos ingresos mínimos, que en la propuesta de Raventós para adultos son 664 mensuales, tú los tienes asegurados, tu situación, tu posición de negociación en el mercado laboral es mucho mejor, efectivamente. Vale, yo estoy de acuerdo en que hay que romper esa relación, porque esa relación entre trabajo remunerado y la posibilidad de una vida digna, por supuesto que estoy de acuerdo, pero esto es algo muy gordo y muy serio. Estamos hablando de romper, de desarmar el sistema capitalista, porque esto equivale a desarmar el sistema capitalista. Vale, de acuerdo que habría que ir haciendo poco a poco, desarmando este sistema, ¿no? Que es incompatible con la defensa de poner el centro de la vida. Pero hay muchas maneras de hacerlo y desde luego proponer una renta básica de este tipo en un país que ni siquiera tiene la prestación más típica y más básica, que en Europa la tienen, esta prestación que os he hablado de por menor a cargo, en los países europeos la tienen desde los años 60, 70, bueno, en los países, en Suecia desde los 50, pero vamos, que desde los años 70 lo tienen en los países europeos, 70, 80. Ha sido, o sea, lo han ido introduciendo unos antes, otros después. Pero que es una política clásica de todos los regímenes de bienestar europeos. Aquí no la tenemos. Entonces, proponer una renta básica universal que es completamente adultocéntrica, porque fijaros la cuantía que propone para adultos y la cuantía que propone para menores. Adultos, 664, cumples 18 años y tienes 664 euros. Menores, 132. Seguimos en la miseria. Fijaros que según el truco aquí está en la estimación de lo que cuesta sostener la vida de un adulto y de un menor. Resulta que sostener la vida de un menor cuesta 5 veces menos que sostener la vida de un adulto. Este es un planteamiento completamente adultocéntrico y patriarcal, diré. ¿Y por qué es patriarcal? Pues lo tenéis aquí en estos ejemplos que os he puesto de qué recibiría cada familia. Fijaros, un adulto viviendo solo
8.000 euros casi. Una pareja joven y sana, 16.000. Un adulto que cuida a su padre, adulto, pues también 16.000. Una familia con 2 menores, bueno, ya me parece que ya es un agravio respecto a quien cuida a un adulto, pero bueno, todavía llegan a casi 20.000. Familia monomarental con 2 menores, 11.000 euros, 11.000, ¿vale? Fijaros que recibe más una pareja joven sin cargas familiares que una familia monomarental con 2 menores. O sea, aquí está clarísimo el sesgo de género, el sesgo de obviar, marginar y bueno, no tener en cuenta en absoluto la crianza. O sea, se produce el efecto de precarización de la crianza con esta renta básica universal, se produce de una manera, bueno, escandalosa y tan... O sea, reproduce el sistema de precarización de la crianza, que es patriarcal, lo reproduce exactamente igual que en el sistema familiarista actual o casi peor, yo no sé si incluso peor. Entonces, bueno, yo creo que esta es una propuesta que es inadmisible desde un punto de vista tanto feminista como desde un punto de vista de defensa de tener en cuenta la crianza y la reproducción como una función importante dentro de la sociedad, como una función que debe ser protegida y a la que se deben dedicar recursos del Estado, ¿no? O sea, por eso yo creo que es muy importante que nosotras, como defensoras de un sistema en el que hay que empezar a tener en cuenta la crianza y la infancia, tenemos que rechazar de plano esta propuesta de la renta básica universal, que suena como muy guay, es muy progre, pero esconde, es un regalo envenenado, ¿no? O sea, en las políticas muchas veces el demonio está en los detalles y efectivamente en este caso está clarísimo que es así, ¿no? Bueno, yo creo que ya estoy acabando. Y simplemente decir que todos aquellos criterios políticos... No, esto lo he traído por si alguien hace preguntas, pero nada. Simplemente decir que todos aquellos enfoques políticos, todos aquellos criterios, todas aquellas propuestas políticas en las que se asume que la crianza se realiza por arte de magia, en las que se cree que el sostenimiento de las niñas y los niños no es responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad privada que tienen que asumir privadamente las familias. Y todas aquellas propuestas en las que se invisibilizan los procesos reproductivos y se invisibiliza la maternidad como un hecho diferencial entre hombres y mujeres, todos esos criterios son criterios que siempre nos van a perjudicar a las mamás y a las criaturas. Y bueno, yo creo que con esta conclusión paro y me podéis hacer alguna pregunta si queréis. Bueno, muchas Lo gracias. siento, si he sido demasiado intensa. Nada, pero genial. Siempre es un gusto ver cómo lo que muchas veces nos pasa por la cabeza así de manera desordenada, viene alguien y te dice, mira, no es ningún caos, no es ninguna sensación que no tenga sentido, sino que hay datos, que además eso muchas veces pasa eso, si no ponemos un número y un dato parece que no sirve, ¿no? Pues aquí tenemos los datos que nos muestran más claramente que en esta situación nos ha puesto de cara una cosa que estaba como, ya lo arreglaremos cuando podamos. Pues ahora ni podemos y encima se nos vuelve como más visible todavía, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Se nos vuelve más visible que no hemos cuidado a los más desprotegidos, porque son siempre dependientes, ¿no? Que son los más pequeños de las casas. Yo siempre he dicho en estas charlas que yo soy una privilegiada. Seguramente muchas de las que estamos aquí somos unas privilegiadas en relación a la gente que está pasándolo realmente mal en esta situación actual, de normal, ¿no? Pero en esta situación actual todavía más, esas situaciones en las que confinan a familias en esos hogares que no son hogares ni mucho menos, ¿no? Y esa relación, y cuando yo pienso en lo que comentabas de lo que es
el sistema familiarista, digo, cómo de duro debe ser para en familias en las que las mujeres son, por ejemplo, víctimas de violencia Bueno, doméstica, o sea, de violencia de género, que ellas hagan sí. ese Aquí un inciso muy importante, porque cuando se habla de temas de violencia y de las mujeres que viven en situaciones de violencia, vale, que haya todos los mecanismos para que sus juicios, para que salgan de ahí y tal. Pero si tú no das unas prestaciones, un sistema de protección social que haga de la posibilidad de una vida autónoma de esa mujer con sus hijos una posibilidad real, si eso no es una posibilidad real, es que olvídate, es que esas mujeres van a seguir aguantando y tragando. Y por eso la cuestión de familias monomarentales es importantísima, no solo porque es una realidad social, sino porque no podemos hablar seriamente de superar la violencia de género y las miles de mujeres que viven en situaciones insostenibles si no damos opciones reales para salir de esas dinámicas, ¿no? Exactamente, ¿cómo vas a salir de un hogar si no tienes la claridad de que el Estado te va a amparar de una manera clara sin tener que pasar por un juicio? Es decir, yo soy autónoma y estoy contigo porque quiero y cuando no quiera estar salgo por la puerta y no tengo que pasar por ni un juicio ni demostrar que eres un desgraciado, ¿no? Y ese es el tema, que a muchas mujeres les pasa eso, que no salen y en esta situación es todavía más grave, ¿no? Los datos dicen que han aumentado los casos de violencia de género, ¿no? Hay alguien por aquí que dice, bueno, empieza el turno de preguntas, como somos un grupo bastante razonable de trabajar, si alguien quiere preguntar, que ponga en el chat, quiero preguntar, yo os nombro y entráis a preguntarle a Patricia, ¿vale? Hay una pregunta escrita aquí detrás de un comentario de Beatriz Artiles, que anda por aquí, que también es conocida mía, que estuvo haciendo hace unos días una charla aquí en la asociación como matrona. Dice, ¿cómo podemos ayudar a cambiar esto? Dice Beatriz. Ay, preguntón. Bueno, sí. Hombre, hemos creado Petra Maternidades Feministas para un poquito dar voz a todas estas cuestiones. Yo creo que de momento hablar de esto, divulgar estos agravios, porque son agravios, de momento informarse, divulgar, luego cada uno, no sé qué tipo de situación profesional, pero bueno, yo creo que de momento una labor de divulgación entre nosotras, entre las mujeres, de que la gente sea consciente de estas situaciones, ¿no? Yo tengo un libro de 400 páginas hablando de esto precisamente para armarnos de argumentos, ¿vale? Porque... Enséñanoslo, no se lo tienes ahí a mano. Es una maravilla, o sea, yo... Vale, aquí tenéis, o sea, es que esa fue mi intención también, ¿no? O sea, toda una batería de argumentos y de análisis bastante exhaustivos, porque es que, o sea, los datos son estos, o sea, no... En una discusión seria política, económica, sobre estos temas, es que las cosas son así. Yo sé que yo podía haber tenido una serie de debates pues, con gente de la PINA, con gente que tiene otras visiones, otras visiones de cómo organizar las cosas, pero muchas veces eluden el debate. ¿Por qué eluden el debate? Porque los datos son aplastantes. Los datos son aplastantes, desgraciadamente, ¿vale? Pero bueno, esto yo creo que lo primero, desde luego, es que nosotras, como mujeres, como madres, como defensoras de eso, de una revalorización social de la crianza, tenemos que ser conscientes de todo esto, porque si ni siquiera nosotras somos muy conscientes de esto, pues no... ¿Sabes? Yo creo que todavía estamos en una fase... Lo que pasa es que a mí me preocupa también con lo que tú comentabas ahora, Laura, que que eso sí que ahora nos ha pillado el toro, que todo esto nos salta, nos está saltando este no haber hecho las cosas bien durante décadas, efectivamente. Pero yo creo que este es un momento importante para estar atentas y activas, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, es que vuelvo a citar a Naomi Klein porque es que es muy importante, en estos momentos de shock, de crisis
gordas, de que la gente tiene miedo, muchas veces es cuando los gobiernos aprovechan para meter por decreto, que ahora todo se hace por decreto, para meter, bueno, políticas, prestaciones, leyes que tenemos que tener mucho cuidado las mujeres, porque siempre, a veces, en este tipo de momentos de crisis es cuando nos meten, bueno, esa ley que no te has dado cuenta, pero que en el detalle te das cuenta de que nos está jodiendo otra vez, ¿vale? Entonces yo por eso ahora estoy un poco, vale, si el ingreso vital mínimo que están haciendo es una mejora de las RMIs, perfecto, porque necesitan ser mejorados, porque es un desastre, o sea, las rentas bueno, para eso, para la exclusión social en España son un desastre y realmente hay que invertir mucho más en eso. Eso estoy de acuerdo, pero desde luego hay que estar atentas que no vaya a servir esta situación para que de repente nos metan ahí otra rentita de no sé qué para adultos, para parados de... Bueno, que todo está bien, hay que mirarlo todo, hay que mirar los detalles, pero lo que quiero decir es una prioridad en este país, una carencia, que tenemos una carencia respecto a Europa de décadas, es la renta para la infancia, la renta por menor a cargo. Entonces, que no nos la metan, porque esto es prioritario, ¿vale? Y que no nos vengan con historias de que hay otras prioridades. O sea, por supuesto que es prioritario la gente que ahora mismo no tiene ningún ingreso, por supuesto, de esto no lo estoy discutiendo. Pero os digo, como hay esas otras propuestas, como la renta básica universal, que es eso, dinero para todo el mundo, a ver, no creo, sinceramente no creo que consigan esto, pero hay que estar atentas. Yo simplemente digo eso, atentas, ¿no? Noemí, ¿quieres decir lo que has escrito en el chat en persona o quieres que lo lea? Si quieres abrir micro. Lo digo, pues nada, que me está recordando los permisos de paternidad, que nos la metieron doblada a las madres y que encima, pues como si fuera una medida feminista. Totalmente, totalmente. Es que la renta básica universal, mira, no lo he dicho porque ya he hablado mucho, pero hay un paralelismo clarísimo. Hay un paralelismo muy, muy claro. O sea, fíjate, permisos iguales intransferibles, renta básica universal, son políticas aparentemente guays y progres, aparentemente propuestas. Ahora ya Podemos un poquito se ha retirado un poquito esa propuesta, pero la tuvo en su programa, la tuvo, ¿eh? Entonces son propuestas aparentemente guays y progres, pero que en realidad tanto la una como la otra son sexistas, patriarcales y son propuestas que reproducen un sistema que pasa olímpicamente de la infancia, de lo reproductivo y de la maternidad. O sea, reproducen lo mismo, en versión progre, lo que quiera decir, yo ya no sé muy bien lo que es, lo que no es, pero quiero decir que, desde luego, para mí, si no avanzamos hacia sociedades que pongan en el centro la vida, pero la vida de verdad, la vida quiere decir las criaturas, los recién nacidos, la maternidad, ¿vale? Y las mujeres, por supuesto. O sea, si no ponemos en el centro todo eso, a mí no me vale. O sea, entonces, seguir pensando en prestaciones que lo que hacen es defender los intereses de los trabajadores. Bueno, vale, vivimos en un país donde no hay mucho para gastar en gasto social, pero bueno, ya está bien, ya todo lo que hay, muchísimo, y bueno, ya os digo que es un gasto social equiparable al resto de Europa, y es todo para defender los derechos de los trabajadores. Bueno, habrá que defender un poquito también los derechos de la infancia y los derechos de quienes crían y los derechos de las madres, ¿no? Eva quiere preguntar. Bueno, le quiero decir un hola especial porque fue compañera de vida en Asturias cuando estuve viviendo allí. Así que un beso grande. Eva, pregunta cuando quieras. Hola, ¿me oís? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Patricia? Hola, Laura, hola a todas. Es que estoy un poco pez con esta tecnología y me oís, ¿verdad? Bien.
Sí, vale, vale. No, nada, solamente, bueno, llegué un poquitín tarde a la charla, yo estoy también en Petra, estoy en Petra, Asturias, y bueno, me resulta, bueno, muy conocido también, pero muy, muy interesante, sobre todo esto último que comentaste, Patricia, y que estabas ahora diciendo, el tema de la renta básica, ¿no? Cómo nos la... vamos, que tenemos que estar muy, muy atentas. Mira, yo de verdad, o sea, no había caído porque nos la meten doblada por eso, porque venimos de unos movimientos sociales y de una izquierda y de, a ver, que la renta básica es una reivindicación de siempre, ¿no? De la izquierda, bueno, de hace muchos años y tal. Y claro, como lo acabas de poner ahora, dices, es que es verdad que vamos, la infancia no está, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente lo estabas diciendo tú ahora, ¿no? El tema de estar muy pendiente con esto porque vamos en esa inercia, bueno, Sí. que no existe ni la maternidad ni nada, o sea, parir es un acto administrativo, criar es inexistente y bueno, nada, eso quería decir. A ver, este tema de la renta básica universal, que hace mucho tiempo ya que me preocupa, en el libro tengo dedicado todo un capítulo a esto. Hay un análisis bastante profundo en el que analizo una serie de rentas básicas, bueno, como pequeñas pruebas que se han hecho, una cosita que había en Alaska, una cosita en Namibia. La verdad es que es un tema interesante y yo, si tenéis el libro o si podéis conseguirlo, os invito a que leáis ese capítulo sobre renta básica universal porque a ver, es que yo incluso en el libro tengo como un debate en solitario con el Daniel Raventós, porque incluso Daniel Raventós, que ha rebatido alguna vez los argumentos en contra de la renta básica universal desde un punto de vista feminista, los ha rebatido. Y cuando los ha rebatido lo ha hecho de una manera que, bueno, que ahí muestra lo que muestran a veces muchos varones progres bien patriarcales, ¿vale? O sea, quiero decir que es clarísimo, o sea, es clarísimamente una política que bueno, que es patriarcal, ¿no? Entonces, os invito a... Y si queréis algo más cortito, tengo también en Econo Nuestra, un artículo mucho más resumidito, pero sobre lo mismo, o sea, este análisis. Es un artículo de 2014, ya os digo que yo con esto llevo tiempo. Pero bueno, que eso, que hay esas dos cosas, ¿no? El artículo está en Econo Nuestra, si queréis encontrarlo. Se titula Renta básica y género o algo así. Berna, si quieres comentar lo que has escrito en el chat, si te apetece entrar en pantalla, enciende cámara y audio, si no lo leo, lo que tú digas. ¿Quieres? Vale. Dice que no creo que España tenga ni de lejos presupuesto para otorgar una renta básica universal. Si lo hubiera, a la luz de los datos presentados, debería apelarse al principio del interés superior del menor. ¿No? Ya. Tendría Bueno, que ser... ya sabemos que el principio del interés superior del menor lo usan cuando les da la gana y cuando no se lo meten por ahí, o sea... No, es que la política no funciona así. O sea, en realidad en esto, a ver, o sea, en cuanto ves cómo funcionan las cosas, incluso en la política progre, incluso en Podemos, y yo estuve un rato ahí intentando en Podemos convencerles de que los permisos iguales intransferibles no eran una buena idea. Quiero decir que hay que ser como un poco ingenua, ¿no? En cuanto tratas de presionar un poco a nivel político, ¿no? O sea, entonces, bueno, Petra existe por eso, porque bueno, la única manera de que igual hagan un poquito de caso es juntarse mucha gente. Entonces ya igual te hacen un poquito de caso, aunque tampoco, ¿eh? Pero bueno, pensar que por el bien, o sea, todas estas bonitas declaraciones de intenciones, bueno, son sobre el papel, pero luego las cosas a nivel político hay que pelearlas de una manera como mucho más dura y bueno, en parte el trabajo que hago de investigación de cifras, eso lo hago porque eso sí funciona a nivel político, ¿vale? O sea, si tú pones encima de la mesa datos, te escuchan un poco más, ¿no? Hay una cosa a mí que me llama la atención un poco a colación de lo que ha hecho Noemí del permiso de paternidad,
y de lo que comentabas antes de la tarta, y es que o sea, es una cosa que a lo mejor la gente, y creo que lo comentaste tú aquí en Zamora cuando estuviste en la charla de la Semana Mundial del Respeto al Parto, que es que las cosas son, o sea, en el momento en que se adjudica un presupuesto y se adjudica a un largo plazo, quiere decir que ese dinero no se puede gastar en otra cosa, con lo cual los permisos de maternidad, ampliación de permisos de maternidad va a tener que esperar hasta que esa política de ampliación de permisos de paternidad se termine de implantar, no sé en qué año, con esto del jaleo de en medio, todavía se va a tardar más en implementar, entonces nuestros permisos de maternidad se ampliarán cuando los padres terminen de tener sus 16 semanas. Quiero decir, que hay que tener lo que decía, hilando un poco con eso, ¿no? Todo es dinero. Entonces, si nos damos cuenta de que ahora mismo nuestro derecho a aumentar ese permiso de maternidad está hipotecado por ese aumento de permiso de paternidad. Totalmente, totalmente. Esto que estás comentando, Laura, es importantísimo, importantísimo. Bueno, es que casi diría lo más importante. Entonces, esto es algo que yo no paro de repetir. Si hay aquí Petras metidas, sabréis que yo siempre lo estoy repitiendo cuando hablo con mujeres de Petra, cuando hablamos del tema de los permisos. Bueno, ahora ya ves, ya están aprobados, pero quiero decir que para la comprensión, porque muchas veces mujeres te dicen, bueno, pero está bien que los papás tengan esto, y bueno, pues está bien que de esto, y luego nosotras, que no, que esto no funciona así, que os digo, la política es presupuesto limitado, limitadísimo. Y en un país como España, más aún limitado, que no funciona así. Que el dinero hay el que hay, y hay muy poquito. Y está hipotecado, efectivamente, como decías, o sea, si se usa para esto, no hay para el otro. Y no va a haber en muchos años. Esto es así. Entonces, tenemos que quitarnos una serie de ingenuidades, ¿vale? No hay presupuesto para todo, no. Esto, o sea, la política, si hubiera que resumir en qué consiste la política, consiste en pelearse por un pastel muy escaso, ¿vale? O sea, yo no creo como en el dogma capitalista de que los bienes y los recursos del mundo, de la naturaleza y del universo son escasos. No, el universo es rico, pero la política y las instituciones humanas pues son jodidas, muy jodidas, ¿no? Y la política consiste en ese pelearse por un presupuesto que si hay para esto, no va a haber para otro. Olvídate, ¿vale? Entonces, es una idea que yo siempre he tenido que estar ahí como insistiendo, ¿no? Porque bueno, pues eso, que no funciona de esta manera. Uh-huh. Uy, no te oigo, Laura. Laura. Perdón, que pensaba que tenía el micro encendido, estoy hablando. Dice Eva que ahora tienen que ser iguales, con lo cual aumentarán también para los padres. Es decir, lo que dice, ¿no? Un poco los permisos tienen que seguir ampliándose los de los hombres hasta que no lleguemos a este punto de... Es que es ilógico, ¿no? Desde el punto de vista del respeto a la crianza, a los derechos del menor, de la salud, incluso como bien de salud. Y en términos de presupuesto, lo que esto significa es que en cuanto estén equiparados, es muy posible que gasten, o sea, que se vaya más presupuesto a pagar los permisos de los papás que los de las mamás. Porque los papás tienen más empleo, es decir, hay más papás empleados, y tienen empleos generalmente mejor remunerados, con lo cual la reposición salarial es mayor. Es decir, bueno, igual esto no va a ser exactamente así porque, claro, como hay esas 10 semanas que no son obligatorias, posiblemente no las van a coger. Pero desde luego, si hipotéticamente cogieran todo su derecho a las 16 semanas, sería muchísimo más el trozo de la tarta de presupuesto que se iría a los papás que a las mamás, ¿eh? O sea, la situación a nivel presupuestario sería esa, que posiblemente no sea. Pero en todo caso, como efectivamente más papás tienen más empleo y de mayor remuneración, el trozo de pastel que se va a ir a pagar va a ser importante.
Ostras, esa parte no la había pensado de esa manera, es claro. Claro, claro. Hay más hombres trabajando que mujeres y con unos ingresos mayores, con lo cual la prestación va a ser en cuantía de presupuesto mucho más alta. Si se equiparan esas 16 semanas, además obligatorias, porque dices, no, es que cada uno se les puede gestionar como quiera y bueno, las familias que sean más comprometidas con el respecto a las necesidades de los bebés y las crianzas, pues entenderán que es la mujer en esa situación la que tiene que cogerse más baja. Pero cuando te lo obligan, estás obligando a que el Estado gaste un presupuesto determinado en varones. Bueno, obligatorias son 6, ¿eh? Pero serán 16 al final del proceso. No, obligatorias no. Ah, perdón. Entendí que tenía que ser siempre, que serían obligatorias para las dos partes. ¿Las 16 serán obligatorias para los dos? No, obligatorias. No, son 6 obligatorias y 10 optativas, digamos. Ah, vale, que pensaba que eran intransferibles. Intransferibles, sí, es que no quiere decir, no es lo mismo. Ah, vale, intransferibles, claro, que según he dicho, no son transferibles y las puedes perder. Sí. Vaya que nadie las va a perder. Muchos papás aquí entramos otra vez en el sistema dual español. ¿Quiénes se van a coger? ¿Los papás que se van a coger la baja completa? Los funcionarios. Los que viven bien en este país, los funcionarios, ¿no? Y los demás, los que pues no, posiblemente su jefe se lo va a poner muy difícil para que cojan las 16, ¿no? Madre mía, visto desde el punto de vista del solo dinero, wow. Si se gasta en eso, no se gasta en otra cosa. Bueno, pero es que la otra cosa completamente escandalosa, si recordáis ese esquema con las transferencias monetarias, ¿vale? En España, esa comparativa escandalosa, que era como 700 euros la media y nosotros 300, ¿no? Bueno, ahí están los permisos parentales. O sea, es que... y ahí están también lo que debería de estar si tuviéramos esa prestación universal por hijo a cargo. Fijaros que a mí me parece escandaloso y vergonzoso. O sea, una política que es una política clásica de protección familiar que existe en toda Europa hace décadas, hace 30, 40 años, no se ha introducido. Y sin embargo va a aumentar el presupuesto en transferencias monetarias por este dinero destinado a los papás. O sea, es que la cosa es alucinante. La cosa es alucinante. Uf, sí que lo es. Bueno, yo si alguien tiene más alguna otra preguntilla por aquí, alguien quiere preguntar algo, que abra micro. Mira, Catalina te dice que no conocía a Petra, pues nada, enhorabuena por conocerlas y apretar ahí de cada uno desde el ámbito que pueda. Vamos cerrando, llevamos 1 hora y media largas contigo. Sí. Es un placer siempre escucharte. Espero que todo el mundo haya disfrutado de esta charla. Como os decimos, va a quedar grabada y quien quiera lo va a poder ver otra vez en redes. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todas por estar aquí. Un placer y hasta la próxima. El lunes que viene tenemos a las 6 de la tarde a la doctora Carmela Baeza para hablar sobre el cuidado de los más pequeñines al inicio. Así que si os apetece escucharla, estáis todas invitadas. Un besito, gracias. Chao. Chao, adiós.